A ver, chicos, buenas tardes. Entonces, el tema de hoy en el curso de Historia Universal vendría a ser el imperialismo, ¿correcto? Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca del imperio, o bueno, el segundo imperio francés, ¿correcto? Del cual, ¿no?, resurgiría el apellido, ¿no?, Bonaparte. ¿Se acuerdan muy bien que hablamos acerca de Napoleón III, sobrino directo del tal recordado Napoleón Bonaparte, el cual convierte a Francia nuevamente a categoría de imperio? Durante la época de Napoleón III se desarrolló la industria en Francia, tanto así que Francia llegó a convertirse en el segundo imperio más poderoso para el siglo XIX. Claro, para finales del siglo XIX. Solamente era superado por el imperio de Inglaterra, o también llamado Imperio Británico. Y el día de hoy vamos a hablar de todos los imperios que se desarrollaron a finales del siglo XIX, ¿correcto? Entonces, comenzamos con el tema titulado el imperialismo. ¿A qué se le llama imperialismo? Imperialismo vendría a ser, ¿no?, aquel proceso político, económico y cultural, ¿no?, y sobre todo militar, ¿no?, dentro de un estado industrial. ¿Qué quiere decir estado industrial? Que ha alcanzado el máximo nivel de desarrollo de las industrias, del desarrollo de las grandes fábricas, ¿no? Es el caso de Inglaterra en la primera revolución industrial, es el caso de Estados Unidos, segunda revolución industrial, y también muchos países de Europa. Es el caso de Francia, que ya lo hemos dicho en la clase pasada, ¿no? También Alemania, Italia, correcto. Entonces, etcétera. Entonces, estos grandes y poderosos reinos, una vez que gozaron de la industria, ahora van a tener el objetivo de ir en búsqueda de recursos. Porque tú bien sabes que las grandes industrias que se levantaron en estos países, en estas grandes naciones, requerían, era una necesidad de ¿qué? De abastecerse de recursos. Y para poder abastecerse de recursos tenían que ir en búsqueda de estos. Y para ello tenían que controlar o dominar diferentes territorios ubicados en los 5 continentes. Es así que empieza una competencia entre estos grandes países. ¿Por qué? Por tomar posición de varios territorios. ¿Cómo se le llama a esos territorios? ¿O cómo se les llamaría? Se les llamaría colonias. Inglaterra va a ir adelante, va a ir adquiriendo varias colonias, varios territorios en los 5 continentes. ¿Para qué? Para abastecerse de recursos. Francia también haría lo mismo, ¿no? Y así sucesivamente todos los países que ya están gozando de la industria. Entonces va a ser una carrera por demostrar quién es más poderoso, quién obtiene más colonias, quién obtiene más territorios para poder desarrollar lo que vendría a ser la colonización. ¿Por qué se le dice imperialismo? Se le dice imperialismo porque los países van a estar en una larga competencia. ¿Para qué? Para obtener colonias. Ahora, entonces, ¿y cuáles fueron las causas que determinaron el desarrollo del imperialismo? ¿Por qué estos países van a ir, ¿no?, en una competencia extensa, ardua? Entre ellos van a ir buscando territorios para poder controlarlos. Tenemos cuatro tipos de causas. Tenemos las causas económicas. Las causas económicas, por ejemplo, ¿cuál era el objetivo de estos países? Expandir su dominio en otros continentes, buscando colonias. También, dentro de las causas económicas, tenemos la necesidad de buscar lo que vendría a ser las materias primas. Claro, recuerda muy bien que estos países tienen industrias. ¿Y qué es lo que necesitan? Recursos, explotar recursos. Es el caso de Inglaterra, que va a ir en búsqueda de recursos para poder abastecer a su industria. Y sobre todo también mano de obra. Ahora, ¿cuál va a ser el continente más colonizado para aquellos tiempos?
va a ser África. África prácticamente va a ser repartido por todos los grandes imperios, desde Inglaterra, desde Francia, desde Alemania, desde Italia, etcétera, etcétera. Prácticamente se van a repartir el continente africano como si fuera una torta, ¿no? Cada uno de estos países va a colonizar diferentes territorios del África. Y justamente la población del África fue la más afectada por este proceso, porque los africanos van a ser utilizados como esclavos. Ahora, ¿cuál también fue el otro objetivo de estos grandes imperios para conseguir colonias? Va a ser la búsqueda de nuevos mercados, claro. Buscar nuevos territorios para poder extraer los recursos que ellos requerían. Ahora, pasamos a la segunda causa, lo que vendría a ser las causas demográficas. Si hablamos del término demográfico, estamos haciendo referencia a la población, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucedía en Europa a finales del siglo XIX? La población empezó a aumentar. Y tú bien sabes que el continente de Europa es muy estrecho, muy reducido. Y al ser muy reducido, entonces la población iba aumentando gradualmente. Ahora, a tal punto que se generó una sobrepoblación. ¿Y por qué había mucha población? Debido a que ya para este tiempo se habían descubierto muchas vacunas para contrarrestar las grandes epidemias. O sea, había menos muerte y había más población. ¿Por qué? Al haber menos muerte, debido a que se crearon vacunas para contrarrestar las enfermedades. Entonces, las muertes reducieron y el aumento de población fue gradual. Entonces, por eso aumentó la cantidad de habitantes en Europa. Y estos grandes imperios se vieron en la obligación de ¿qué? De enviar a un gran grupo de sus habitantes a estas nuevas colonias que iban, ¿no?, explotando, que iban adquiriendo. Entonces, al haber tanta población, estos grandes imperios ofrecieron a sus propios habitantes a migrar hacia sus colonias. Y es así como llegaron estos extranjeros procedentes de Europa hacia las diferentes colonias que ya tenían bajo su poder. Por ejemplo, Inglaterra envió a muchos de sus habitantes a varias de sus colonias. Por ejemplo, una de sus colonias, o bueno, la colonia más importante fue la India, ¿no? Sudáfrica, también otra de sus colonias. Entonces, ¿qué hizo Inglaterra? Envió a sus habitantes para que fueran a habitar en dichos territorios. Ahora, también con el fin de mejorar la condición de vida de sus habitantes, es por el cual enviaron, ¿no?, aparte de sus pobladores, hacia estas colonias. Ahora, la tercera causa vendría a ser política. Con respecto a la causa política, acá tenemos que se produce una estabilidad de las fronteras europeas. ¿Qué quiere decir? De que cada país europeo, cada imperio europeo como Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, van a establecer sus fronteras, sus límites, con el fin de mantener un respeto entre cada uno de ellos. Ahora, pero la necesidad de estos grandes imperios era expandir su control, su sistema de poder por otros continentes. Mira acá en la imagen que tú ves a tu mano derecha. ¿De qué imperio estamos observando en este mapa? Estamos hablando del imperio inglés, o también llamado el imperio británico. Fíjate cómo se va a expandir su dominio. ¿Por dónde? Por América del Norte, por América del Sur, por África, por Oceanía. Por eso se convirtió en el imperio más poderoso a finales del siglo XIX, ¿correcto? Entonces, era la necesidad de expandirse por otros continentes para demostrar su superioridad, ¿no? Y su principal objetivo era obtener los recursos para que se pueda seguir desarrollando la industria. ¿Te acuerdas qué recursos se requerían en la primera revolución industrial? Era el carbón y
el acero, ¿sí o no? Y en la segunda, ¿qué recursos se requerían? La electricidad, el gas y lo que vendría a ser el petróleo, claro. Y el petróleo fue uno de los recursos que más se buscaba en diferentes partes del mundo. Ahora, entonces, eso es con respecto a las causas políticas. Y así, a ver, disculpen, ya. Ahora pasamos a lo que vendría a ser las causas ideológicas, que es la cuarta causa. En las causas ideológicas, ahí tenemos, por ejemplo, que estos grandes imperios van a fortalecer un sistema llamado el nacionalismo. ¿Qué quiere decir? Que la base de su identidad de cada uno de estos grandes imperios radica en el amor a su patria. Que cada uno de ellos va a velar por sus intereses a costa de todo. Y ese término, a costa de todo, ¿qué significa? La guerra, claro. Por ejemplo, si otro imperio quiere quitarle sus territorios, sus colonias a otro imperio, este se va a defender a costa de todo, ¿no? Y es así como nacen las guerras, pues. Por ejemplo, ¿cómo se produce la Primera Guerra Mundial? Justamente a causa de este fenómeno que estamos hablando del imperialismo, en el cual, ¿no?, estos grandes imperios se van a enfrentar, ¿por qué? Por defender sus territorios, sus intereses. Y sobre todo van a enarbolar su ideología llamada el nacionalismo, el amor a su patria, defender a su patria a costa de cualquier factor. Ahora, otro objetivo dentro de la causa ideológica, el cual era expandir su dominio, su poder, fue con el fin de ¿qué? De evangelizar. Claro, una vez que estos grandes imperios empezaron a colonizar diferentes territorios en el mundo, también enviaron grupos religiosos. ¿Para qué? Para que estas colonias también puedan acoger su religión, la religión del imperio que los está controlando. Ahora, y dentro de este factor llamado la causa ideológica, también tenemos la idea de la superioridad de la raza blanca, ¿no? Según lo que señala la teoría del darwinismo acerca del, ¿no?, del más apto, que es el que sobrevive, ¿no?, se le agregó también el factor de las razas. Según lo que dicen las teorías, que la raza árida o blanca era superior a la raza negra o oscura, la que justamente encontramos en el África, pues. Por eso de ahí viene que la raza blanca sea superior o dominante y la raza negra sea la raza inferior o subordinada, controlada, explotada, ¿correcto? Entonces, todos esos fueron los argumentos que se establecieron. ¿Para qué? Para dar inicio al desarrollo del gran imperialismo. Controlar, buscar territorios para controlarlos, manipularlos y demostrar quién es mejor, quién es superior. Y en esta categoría estamos viendo que Inglaterra ocupaba el primer lugar, ¿no?, a finales del siglo XIX como el poderoso imperio. Ahora, características. Mira, el imperialismo se va a desarrollar a partir del año 1870, ¿no?, hasta el año 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Claro, hace un rato te comenté y te dije, ¿no?, que estos poderosos y grandes imperios van a fortalecer su poder colonizando diferentes territorios en el mundo, claro. Pero va a llegar un momento en el cual estos grandes imperios se van a enfrentar entre sí, se van a querer quitar sus territorios, sus colonias, pero ellos no van a permitir esa situación. Entonces, es ahí donde nace justamente la Primera Guerra Mundial, justamente para defender, cada uno defendía sus propios intereses territoriales, económicos, culturales. Entonces, se inicia en el año 1870 hasta el año 1914. Siguiente característica. Tenemos que tener en cuenta algo muy claro.
la palabra colonialismo no es igual que imperialismo, ¿correcto? Cuando hablamos de colonialismo, chicos, estamos hablando de que fue un proceso que se desarrolló en la Edad Moderna, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos, seguro te acordarás, cuando hablamos de las monarquías absolutas el año pasado? ¿Te acuerdas? La monarquía de España, la monarquía en Francia. ¿Te acuerdas en España el famoso rey Carlos I o Carlos V? En Francia, ¿te acuerdas? El rey Sol, Luis XIV, ¿no? ¿Te acuerdas seguro también en Alemania, el rey de Prusia o Alemania, el tal llamado el rey Sargento, Federico I? Y así sucesivamente el año pasado, te acordarás muy bien que hablamos de las grandes monarquías absolutas, ¿no? En Inglaterra también, ¿no? Entonces, todos esos grandes procesos que ocurrieron en el siglo XVI, ¿no?, corresponden al colonialismo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque en esa época las grandes monarquías empezaron a buscar territorios en diferentes lugares del planeta. Por ejemplo, España, con Carlos I, en el siglo XVI, colonizaron América. Claro. Por ejemplo, ¿cuál fue su más importante colonia en el siglo XVI? Fue el territorio del Perú. Por eso ahí se fundó el virreinato del Perú. ¿Correcto? A ver, entonces miren acá, chicos, ¿no? Hay que establecer una diferencia entre colonialismo e imperialismo. El colonialismo se desarrolló en la Edad Moderna, del siglo XVI hasta el siglo XVIII. En cambio, el imperialismo se desarrolló, el tema que estamos hablando el día de hoy, en la Edad Contemporánea, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ahora, el colonialismo fue practicado ¿por quién? Por España y Portugal en la Edad Moderna. Hace un rato te dije, ¿no? El Imperio Español con Carlos I colonizó América y su principal colonia era el Perú. Ahora, el imperialismo. ¿Quién encabeza este sistema del imperialismo de los grandes imperios? Inglaterra, o también llamado Gran Bretaña. Ahora, ¿el colonialismo dónde se desarrolló? En América, claro. Hace un rato te dije que España tenía su principal colonia en territorio peruano, que está ubicado en América. El imperialismo. ¿Cuáles fueron los continentes que más se colonizaron? África y Asia. Hace algunos minutos te comenté de que África fue repartido, ¿no?, por todos los imperios. Ahora, el colonialismo tenía un objetivo, el cual era obtener fuentes de materias primas. Y el imperialismo se había generado con el fin de obtener colonias, el dominio o predominio territorial y político. Ahora, en el caso del colonialismo, la administración era indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que se habían establecido gobiernos administradores, los cuales estaban en función a los virreinatos. El caso del virreinato del Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque el rey no podía gobernar directamente, ¿te acuerdas? El famoso virreinato, sino que envió a un representante. ¿Cómo se llamaba ese? El virrey. Ahora, en el caso del imperialismo, la administración sí va a ser directa. Acá sí el control lo va a tener el emperador o rey. Sus dominios y colonias van a estar bajo su poder. No va a encargar a otra persona. Ahora, el colonialismo también es una ocupación lenta, ¿no? Es un proceso muy largo. Por ejemplo, para que los españoles tomaran el territorio peruano, demoró mucho tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿No? Por ejemplo, del año 1492, cuando llegó Cristóbal Colón, ¿no?, hasta el año 1542, que recién se funda el virreinato del Perú. Fue un tiempo largo, ¿no?, más de 20 años. En cambio, el imperialismo, la ocupación es más rápida. ¿Por qué? Porque obviamente los tiempos cambian y sobre todo, ahora los países son más poderosos, tienen tecnología, tienen industria, y el proceso es más rápido para poder invadir un territorio o una colonia. Ahora, también tenemos que saber, en la siguiente característica, diferenciar términos. ¿Qué diferencia existe entre una metrópoli y una colonia? Metrópoli se le dice aquel país o imperio. Aquel país o imperio, ¿correcto?
Es el caso del Imperio Inglés, del cual vamos a hablar ahorita mismo. Y en el caso de las colonias, ¿a qué se le llama colonias? Son aquellos territorios que están bajo el dominio de una metrópoli, o sea, de un imperio. Yo te dije hace varios minutos atrás, ¿cuál fue la colonia más importante del Imperio Inglés en esta época? Fue la India, ¿correcto? Entonces ya sabes diferenciar. Metrópoli equivale a imperio, ¿no? Es aquel estado creador del imperio. Y colonia es aquel territorio que está bajo el poder de la metrópoli, ¿no? Ahí está. Ahora sí, pero ¿cómo estos grandes imperios van a controlar las colonias en el mundo? Van a tener cuatro formas de dominio. La primera se llama la colonia de explotación. ¿A qué se le dice colonia de explotación? Es aquella, ¿no?, que va a estar controlada, ¿no?, solamente con un objetivo, ¿con el fin de qué? De extraer sus recursos. Esa colonia simplemente va a ser utilizada para extraer recursos, ya sea minerales, ya sea recursos alimenticios. Entonces, esa colonia exclusivamente va a servir ¿para qué? Para explotar recursos. Por eso dice colonias de explotación. Son aquellos territorios dominados con el fin de extraer recursos, nada más, ¿no?, naturales. ¿Para qué? Para los países industriales. Es, por ejemplo, la India. La India era una colonia de explotación. ¿De quién? Del Imperio Inglés. De ahí se extraía varios recursos. ¿Qué recursos? Por ejemplo, recursos alimenticios, las especias, sobre todo también los minerales, como la plata, el cobre, ¿correcto?, que eran extraídos y llevados hacia Inglaterra. Ahora, tenemos otra modalidad que se llama las colonias de población. Es todo lo contrario a la primera. ¿Te acuerdas que la primera solamente eran utilizadas para explotar recursos? En este caso, estas colonias de población van a ser utilizadas con el fin de que lleguen los habitantes de los grandes imperios. Así es. Por ejemplo, Inglaterra, al estar o al tener tanta población en aquellos tiempos, invitó a sus habitantes a que fueran a vivir en una de sus colonias. ¿Y cuál fue esa de sus colonias? Sudáfrica. Como ves ahí en la parte baja del ejemplo, Sudáfrica empezó a ser habitado por muchos migrantes ingleses. Por eso, en la actualidad, Sudáfrica es uno de los pocos países africanos que su población es de color blanca. Sí, la mayoría de sus pobladores son blancos y hablan el inglés, ¿no?, en la actualidad. Y justamente se debe a este proceso. Pasamos a la tercera modalidad. La tercera modalidad vendría a ser los protectorados. ¿Qué quiere decir? Que habían territorios que se convertían en colonias simplemente por el hecho de ¿qué? De recibir protección de los grandes imperios. ¿Por qué? Porque estaban amenazados por otras naciones externas, ¿no? Es el caso de los Estados Unidos. El imperio de los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, protegió a Cuba, que para aquellos tiempos se convirtió en su colonia. Cuba es una pequeña isla que queda en medio del mar Caribe. Se convirtió en su colonia, Cuba, y Estados Unidos la protegió. ¿De qué amenaza? Antes Cuba era colonia de España. Entonces, Estados Unidos logró liberar a Cuba de la posición de los españoles. Y a partir de ese momento empezó a proteger y a defender al territorio cubano, que es muy pequeño, a decir verdad. Ahora, y la última modalidad se llaman las concesiones. Esta última modalidad es la más estratégica. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que es la más estratégica? Porque acá no se controla directamente. Acá simplemente a través del uso de la economía
se va a determinar el poder. Mira, ¿te acuerdas de la época? Seguro el profesor Johnny te habrá explicado acerca de la época del guano, ¿correcto? Y yo te pregunto, en la era del guano, ya en la etapa de la República en nuestro país, ¿cuál es el presidente que más resalta en esa época? Ramón Castilla, ¿sí o no? Así es. ¿Y de qué se trata la era del guano? ¿Te acuerdas que el Perú empezó a qué? A rentar este recurso. ¿A quién? ¿A qué imperio? ¿Te acuerdas? A Inglaterra, pues. Entonces, Inglaterra se benefició de este recurso. Claro, así es, excremento de ave, correcto, ¿no? Entonces, este recurso fue explotado por los ingleses. ¿Qué hizo nuestro país? ¿No? Le vendió o permitió que llegaran los ingleses a explotar el guano. Claro, con la condición de que se le pague justamente por este recurso. Nuestro país recibió mucho dinero. Ese dinero solamente fue recibido para la clase alta, pero no benefició a la clase baja de nuestro país, ¿no? Fue un acto de corrupción muy grande en esa época. ¿Por qué? Porque solamente se vio beneficiado Ramón Castilla y todo el sector de la clase alta. Pero fíjate, mira, Inglaterra sin la necesidad de controlar al Perú, a través de este negocio del guano, ya estaba controlando la economía de nuestro país. Qué inteligente fue Inglaterra, ¿no? Cómo le compraba guano y ya estaba controlando la economía. Ahora, entonces, una forma tan inteligente de poder tener bajo el dominio a nuestro territorio peruano. Entonces, ahora sí pasamos a los grandes imperios. Mira acá tenemos el imperio más grande de todos, Inglaterra, con la famosa reina Victoria. También se le conoce a esta época como el imperio victoriano o la era victoriana. A ver, acá tenemos sus colonias. Mira, Inglaterra fue el único país que tuvo colonias en los continentes, en todos los continentes. En Asia, la India. La India fue su colonia principal. Tan importante era la India que Inglaterra, en la época de la reina Victoria, se vio la necesidad, acá está la reina, ¿no? Mira, era tan importante la colonia de la India que se vio en la necesidad de ¿qué? De construir un canal, el llamado Canal de Suez. ¿Dónde queda eso? Mira, si te das cuenta, acá abajo, donde está con la flechita del mouse, si te das cuenta, mira, acá está el continente de África, ¿sí o no? Mira, donde está la flechita de mi mouse, exactamente ahí se construyó el Canal de Suez. Ahí. Así es. ¿Y para qué se construyó ese canal? Para hacer más rápido el recorrido desde Inglaterra hasta la India. Mira, antes las embarcaciones inglesas para llegar a la India tenían que recorrer todo el África. Mira, esa línea de color azul. Mira, tenían que viajar millones de kilómetros. Ahí está, disculpen, miles de kilómetros. Tenían que darle una vuelta a todo el África. Pero cuando construyeron el Canal de Suez, de una forma más rápida llegaron en menos tiempo, ¿no? Y menor inversión. Ahora, en el África también tienen colonias como Sudáfrica y el sector oriental. En Oceanía, en el continente de Oceanía, todos los países estuvieron bajo el poder del imperio inglés. Y en América del Norte, Canadá, y en el sur, Perú, Chile, Argentina y Bolivia. ¿Te acuerdas? Explotando el guano. Entonces, este era el imperio más poderoso en aquellos tiempos, a finales del siglo XIX. Ahí está el mapita de todos los dominios de Inglaterra. Pasamos al imperio francés, ¿te acuerdas? Con el famoso Napoleón III. Mire el mapa, toda la franja de color azul vendría a ser los dominios de Francia. Ahora, en el continente de Asia tenía un territorio llamado la Indochina. ¿Dónde queda la Indochina? ¿Dónde está la flechita del mouse? Mira, eso es la Indochina. Así es. En África, Madagascar y el sector occidental, sobre todo lo que hoy en día es el país de Argelia, todo esto. En América tenemos Canadá
parte de Canadá y el sur, en América del Sur, Guyana Francesa. Por eso, de ahí el término. Ahora, en el Imperio Portugués, también Portugal, con el rey Juan V. Ahí está. Mira los dominios en el mapa del Imperio Portugués. En África tenían Angola y Mozambique. Ahí está. Y en América del Sur, Brasil, correcto, bajo el poder de los portugueses. Esas eran las colonias de Portugal. El Imperio Español. Para esta época, España ya tenía pocas colonias, muy pocas. En Asia, Filipinas, en África, Marruecos. Mira acá está en el mapa, este sector, Marruecos, le pertenecía a España en aquellos tiempos. Y en América del Norte, México, ¿no? México estaba bajo sus dominios. Profesor, Perú ya no, ya. Para esta época ya había perdido muchas de sus colonias, entre ellas el Perú. El Imperio de Bélgica, o los belga, con el gobierno de ¿quién? De Leopoldo II. El emperador Leopoldo II, mira su colonia en el centro de África, la única colonia que tenía en África. ¿Cómo se llamaba? El Congo, ¿correcto? Ahora, el Imperio Alemán y el Imperio Italiano fueron los últimos en tener territorios. Fueron los últimos que alcanzaron en tener colonias. ¿Y por qué fueron los últimos en alcanzar en tener colonias? Porque primero habían tomado prioridad a un problema muy crucial que había sucedido dentro de cada uno de estos países. Habían problemas políticos. ¿Cómo se llaman esos problemas políticos? Se llaman las unificaciones. Va a ser el tema que vamos a tratar, ¿no? Ya la clase que viene, ¿no? Entonces, ellos primero se preocuparon en resolver sus problemas internos y después buscar colonias. Por eso fueron los últimos en la repartición de colonias, sobre todo en el África. Por ejemplo, el Imperio Alemán, bajo el poder del rey Guillermo I y de su brazo derecho. ¿Quién era su brazo derecho? Era nada más y nada menos que el general Otto von Bismarck, este personaje clave en la Primera Guerra Mundial. Era conocido como el canciller de hierro, por su estrategia, por su carácter y por su liderazgo. ¿Correcto? Así es, el famoso Otto von Bismarck. Ahora, ¿qué colonias obtuvieron? Namibia y el sector de oriente del África. En el caso de Italia tenemos a Víctor Manuel, el rey Víctor Manuel II. Las colonias Eritrea, Somalí y Trípoli, en el África también. Ahora, al ser los últimos países en tener colonias, justamente fueron los primeros países en exigir y reclamar, y por eso estos dos países generaron la Primera Guerra Mundial. Incitaron la Primera Guerra Mundial. Así es, chicos. Entonces, como dato importante. Ahora, ya hemos hablado de los grandes imperios europeos, Inglaterra, Francia, España, Portugal, ¿no? Bélgica, Italia y Alemania. Ahora pasamos a los imperios extraeuropeos. ¿Qué quiere decir extraeuropeos? Que están fuera de Europa. Tenemos a Estados Unidos. En aquellos tiempos gobernaba el presidente Franklin Roosevelt, ¿no? Este gran presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos tenía colonias, por ejemplo, Filipinas, en Asia, sector nororiental del África, y en América tenía colonias como Alaska, en el centro, las islas del Caribe. ¿Dónde están las islas del Caribe? Acá, donde está la flechita, correcto. Antes, estas islas le pertenecían a España, pero Estados Unidos le ganó la guerra a los españoles y se adjudicó con estos territorios, en estas islas que están donde está la flechita del mouse. Y al sur tenemos Chile, Bolivia y Venezuela también formaron parte de las colonias en esta época. Y por último tenemos al famoso Imperio japonés. Correcto. Japón también se hizo acreedor de colonias en el gobierno del emperador Mitsuhito. ¿Te acuerdas de la famosa era Meiji, cuando los japoneses empezaron a desarrollarse como un gran imperio? Ahora, obtuvieron colonias en el continente de Asia, la región de Formosa y Corea,
¿A dónde queda eso? Ahí es donde está la flechita de mi mouse. Formosa y Corea. ¿Que le quitaron a quién? A los chinos. Y Manchuria, este sector de acá, el sector de acá, Manchuria, que le quitaron a los rusos en guerras, ¿no? Entonces los japoneses se hicieron muy poderosos, pero después los japoneses van a querer quitarle también colonias a los Estados Unidos, pero se van a chocar con un gran muro, ¿no? ¿Cómo le vas a declarar la guerra a Estados Unidos? Es una mala decisión. Y claro, ¿te acuerdas qué sucedió al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas a Japón para hacerle recordar quién era Estados Unidos. No te puedes meter con Estados Unidos. Es hablar como enfrentarse una hormiga con un elefante. Tremendo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Mira, ¿qué trajo consigo la ambición de estos grandes imperios? Trajo consigo que se generara la Primera Guerra Mundial, claro. Entre estos países se van a arrebatar territorios, pero ninguno de ellos va a permitir. Entonces mira cómo se generó la guerra mundial a causa de estos grandes imperios. Chicos, eso ha sido todo por hoy, ¿no? Espero de que haya sido